Gracias, buenas tardes con todos. El tema que voy a compartir es reprogramación mental y diagnóstico y terapia. Es un nombre un poco común, pero cuando se habla de reprogramación, se habla de que hay algo está programado. Y es un poco lo que vamos a hablar y cómo podemos diagnosticar esto programado y reprogramar, que es la terapia. Hay muchos autores que hablan de reprogramación y de programación mental. Emmett Miller, un médico de Estados Unidos, de UCLA, California, el año 89 escribió un libro, Programe su mente, siendo médico. Schulz, neurólogo alemán, también escribió algo por el estilo con un entrenamiento autógeno para programar la mente. Iván Seperiza, médico también, que en un texto en la web del siglo pasado, noventa y tantos, hablaba de programación positiva. Joe Dispenza escribe el 2012, Desarrolle su cerebro. Es un neurocientífico. Eldon Taylor habla de programación mental del 2009. Francisco Mora, neurocientífico, tiene 40 o más libros escritos. Amen Daniel, médico también, habla de cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, cambia tu cerebro, cambia tu vida. Y Valdemar de Gregory, que es un filósofo, pensador, sociólogo, investigador, que tiene un libro Capital Tricerebral, el año 2002, que habla también de lo que supone una reprogramación mental. Todos más o menos, o la mayoría, usan como explicación que nuestro cerebro funciona como una computadora, porque se asemeja al sistema de la computadora. Y es una analogía interesante, aunque el cerebro es mucho más complejo, mucho más eh, intrincado en sus procesos que una computadora. Si una computadora está programada y se puede reprogramar, lo mismo el cerebro, si está programado, se puede reprogramar. Pero un amigo me dijo, no es que el cerebro sea como una computadora, es la computadora que es como el cerebro. Es los seres humanos que queremos imitar cómo funciona el cerebro y hemos usado nuestro proceso de programación y lo hemos aplicado a la computadora, al sistema de computación. Entonces, de todas maneras, nos sirve para entender qué cosa es programación y reprogramación mental. Y esa imagen es un poco como los circuitos que tenemos en el cerebro. Parece una foto de cómo está el cerebro con esos colores, de la cantidad de conexiones que hay en el cerebro, de las más o menos 100 millones de neuronas que tenemos. Entonces se puede imaginar que cada una tiene como 10.000 conexiones. Imaginen la cantidad enorme de conexiones que hay en el cerebro que se van programando desde que estamos en el vientre materno. Desde ahí se programa, porque es lo primero que se desarrolla es el cerebro y luego cuando nacemos sigue la programación. ¿Dónde se basa o se fundamenta este planteamiento de reprogramación mental? Y le agrego la palabra tricerebral y lo explicaremos más adelante. Se fundamenta en las neurociencias. Los años 90 fue el año del estudio, de la investigación del cerebro, donde hay una cantidad enorme de información, no toda la que debería haber, pero bastante, que nos permite entender un poco cómo funciona este cerebro. Se basa también en la psiconeurología, en la teoría del aprendizaje, en la psicología cognitiva, en la psicología humanista, porque es un valor humano, en la teoría biocognitiva. Y quiero recalcar aquí dos teorías que no usamos los psicólogos. La teoría del principio triádico, que está reflejado en estas imágenes de estas átomos que está aquí representado por estas figuritas, donde el átomo está compuesto por tres elementos, electrón, protón y neutrón.
Y habla de esta teoría, a partir de Hellman, Murray, que la energía se entiende porque tiene tres elementos componentes y que todos somos energía y todos somos parte de sistemas y todos somos sistemas. Entonces, esta teoría triádica es importante porque nos permite entender que todo en la vida son tres elementos en un sistema. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿cuáles son las partes del cuerpo humano? Cabeza, tronco, extremidades. ¿Cuáles las ubicaciones? Derecha, izquierda y centro. Arriba, abajo, en medio. Amanece, mediodía y anochece. Principio, culmen y ocaso. Arriba, abajo, en el medio. El dedo tiene tres partes, tres elementos. El brazo tiene tres elementos, la mano, el antebrazo y el brazo. Y así podemos encontrar todo es tres, mínimo para entender, mínimo, hasta en la religión. En la religión está, en la católica y en otras religiones también, un principio triádico, un solo Dios en tres personas. Y los dioses de la India lo mismo. Hasta uno hablan de cuatro dioses en uno. Entonces, este principio es importante para entender el cerebro y entender también la psicología. Y finalmente, otro elemento que es importante en este fundamento de reprogramación mental tricerebral es la cibernética social proporcionalista de Valdemar de Gregory, que es una propuesta integral a la persona de autoconducción, de autocontrol, de autoorganización en los tres campos importantes y estratégicos de la vida: el pensar, el sentir y el actuar. Todos pensamos, sentimos y actuamos. Y eso tiene que ver con los tres cerebros, como veremos a continuación. Y ahí está la imagen, el logo de CSP, y plantean ellos por un mundo proporcional. Me he basado en esta teoría, esta explicación, que recoge muchos aportes de las investigaciones anteriores y le da un soporte integral a esta visión. Y entonces partimos de un paradigma triádico tricerebral. Como decíamos, la energía forma los sistemas con un mínimo de tres elementos o de tres partes, tres fuerzas, tres sentidos, tres dimensiones. Y esto tiene que ver como explicación básica de la física cuántica. Ya hemos hablado, hemos visto y hemos hablado del átomo. Tres elementos. El átomo es el elemento más pequeño e indivisible. Tres elementos. Y es a partir de la investigación de MacLean, neurocientífico, neurofisiólogo o fisiólogo, que en los años 70 empezó a hablar del cerebro triuno, que ya se conoce, está en la literatura, y hablaba de que en el proceso evolutivo del cerebro hay capas de evolución, y la capa más antigua, que está en la parte central, en la parte atrás occipital, él la llamó reptiliana, porque es la capa que permite el proceso de supervivencia, que regula todo el proceso de reproducción y supervivencia de cualquier organismo, en este caso el nuestro, ser humano, porque viene de los animales. ¿Y por qué reptiliana? Porque somos iguales a los reptiles. ¿Qué hace un reptil? Vive, come, se desarrolla, se mueve, procrea, duerme y hace el mismo proceso. Todo. Y es un poco lo que pasa con nuestro cuerpo. Esa zona maneja todo el sistema neurovegetativo. Un segundo nivel, después de millones de años, aparece la etapa límbica, el medio, que es una etapa más emocional como los mamíferos. Y tiene varios nombres, como también la capa anterior. Y eso ocurrió muchos años después, esta etapa límbica, emocional, que compartimos con los mamíferos. Y finalmente, una tercera capa, que es la capa neocortical, que es la que nos diferencia de los animales.
Esto a nivel fisiológico. Y lo importante es que McLean señaló algunas funciones de estas capas. Y esto tiene que ver anteriormente con el estudio de Sperry. Sperry habla del cerebro dividido. Estudia investigaciones fisiológicas, también neurofisiológicas, de cerebros de personas, de pacientes, donde hizo una división de los dos hemisferios y las funciones de cada hemisferio. Y esto se complementa con esta visión de McLean. Y se complementa con el estudio de los sistemas, porque el cerebro es un sistema, como todos los sistemas que tenemos, donde hay una entrada, procesamiento y un producto, un inputs, un procesamiento y un producto. El estudio que procesa la información y uno aprende cosas. El sistema de cerebro es similar, como en una computadora que ingresa información, se procesa y da un resultado. Y es Valdemar de Gregory, con esta visión del cerebro triuno y tricerebral, es que plantea en una visión horizontal, siguiendo la visión de Sperry, que había puesto dos hemisferios, izquierdo y derecho, y le agregó al centro del central, que corresponde al reptiliano. El cerebro izquierdo corresponde al cerebro neocortical, según McLean. El cerebro derecho corresponde al cerebro límbico, y el cerebro central corresponde al cerebro reptiliano. Y fue de Gregory quien explica esta visión horizontal como un mapa. O sea, no es que el cerebro esté así, pero es una representación horizontal. Entonces, ¿qué corresponde al cerebro izquierdo? El pensar, la lógica, el razonamiento, el conocimiento, los datos, la investigación, la información, el lenguaje, los números, y es consciente, razona, analiza, ve datos. ¿Qué corresponde al cerebro izquierdo? ¿Qué funciones corresponden a este cerebro, esta dimensión de cerebro catalogada en esta forma? Algo emocional, lúdico, afectivo, creativo, espiritual. Y muchas veces decimos, no sé cómo expresar lo que siento, pero sientes, pero no sabes cómo expresar, no hay palabras. Entonces prefieren mostrarlo a través del arte, por ejemplo, o del juego, o de expresiones afectivas, o de expresiones espirituales, místicas. Y finalmente la otra parte de otro cerebro, porque es tricerebral. Es el aspecto reptiliano, que es el de supervivencia, de procreación. Es el cerebro operativo, el que realiza, el que actúa, el pragmático, el agresivo, el adquisitivo, el que trabaja, el que produce, el que crea cosas para transformar la sociedad, el mundo. Entonces, este es un paradigma triádico, tricerebral, que nos permite entender esto de reprogramación mental. Entonces vamos a explicar qué cosa es reprogramación mental. Brevemente, el cerebro triuno es un sistema energético movido por esa energía que busca que afecto, porque somos seres sociales y satisfactores para satisfacer el cuerpo y la mente. Pero somos inconscientes cómo se ha ido formando este proceso, que ha sido moldeado en la familia, desde el vientre materno, como decía, en las tres dimensiones, que después en la vida diaria como adultos la reproducimos en la recurrencia que tenemos en actividades que desarrollamos, muchas de las cuales son conductas y comportamientos adecuados, adaptativos, pero otras son disfuncionales o desproporcionales, y todos tenemos de eso. Cuando estas disfuncionales o desproporcionales son exageradas, son eh, tan diferentes con lo que se espera de una persona, entonces la persona tiene un problema consigo y con los demás. Todos tenemos disfuncionalidades o ciertas desproporciones, pero hay límites para eso. Cuando sobrepasan esos límites, entonces ya crea un problema. Es como la fiebre. La temperatura es normal 36, 36,5, 37, 37,5 ya es fiebre, 37,5. 38 es fiebre, pero tú estás en la vida actual, puedes vivir, no hacer tus cosas sin problema. 38,5, 39 ya no puedes.
40 estás en cama. Igualito es eso. Los niveles disfuncionales no son todos estáticos. Hay variaciones, hay variantes. Con estos conceptos podemos hacer un diagnóstico de la persona, de los tres cerebros, el afectivo, el racional y el pragmático. Y cómo se fue programando en la familia, en la escuela, en la vida social del barrio, de las amistades. Y tenemos para este proceso tres instrumentos. Familiograma, que es un sociograma de cómo fui aprendiendo a desarrollar mis cerebros, el afecto que tuve de mi mamá, de mi papá, la relación con mis hermanos, la relación con otros parientes, qué cosas fui aprendiendo, qué hice para conseguir el afecto, qué hice para conseguir satisfactores, cómo me desarrollé en los artes o en los ingenios para poder conseguir estar bien, conseguir beneficios, conseguir afecto, cómo trabajé para ser más cooperativo, menos cooperativo, o con la rivalidad que he tenido, qué hacía para conseguir cosas a nivel de conquistar cosas o para defenderme de otros, qué hacía para atraer la atención de quienes yo quería su atención y su afecto y su cariño, y qué cosa yo producía afecto para los demás también. ¿Cómo era ese juego en la familia? De las palabras y de los ritos y de los gestos y los castigos que había en la familia y cómo han ido formando mi cerebro. Porque esas formas de cómo yo viví esa infancia, más tarde la reproduzco. Por ejemplo, había una persona que tenía una infancia difícil porque, como muchos, mamá trabajaba, papá trabajaba y siempre eran llamada de atención, gritos, y como era la menor o la más chiquita o la más chata, se burlaban los hermanos de él. Siendo adulta, tenía dificultades con su pareja y un día ella estaba con problemas de que había peleado con la familia y esta pareja le dice en tono de broma que no es para tanto, que tome las cosas con calma y hizo una broma. Y ella se ofendió tanto como y tuvieron una pelea, una discusión seria. Cuando me explicó, le dije, bueno, tú has reaccionado como si tu hermano te hubiera agredido, te hubiera burlado, te hubiera insultado, te hubiera ofendido. Y tú inconscientemente has reaccionado como si fuera esa relación familiar y has tenido un problema con tu pareja. Entonces el familiograma nos forma estructuras mentales, programas en el cerebro de cómo somos, de cómo reaccionamos. Y hay que hacer un diagnóstico. Hay toda una tecnología para eso. Otro elemento que tenemos para el diagnóstico es el revelador del cociente tricerebral, CT. Es un test, pero lo llamamos revelador, porque nos revela cómo está nuestro tricerebro, cuáles son las áreas o las dimensiones del cerebro predominantes o las subdominantes, y la otra es la acompañante, son los tres. ¿Cómo se relacionan? ¿Quién se junta con quién? ¿Cómo se engarzan estas dimensiones del cerebro, este funcionamiento? ¿Cuál es tu dominancia? Si eres más pensador, más crítico, más analítico, entonces puede tener una tendencia a ciertas carreras de investigación. Si eres más emotivo, más espiritual, más lúdico, tienes carreras distintas, ¿no? El arte, la música, la poesía, eh, o si eres muy práctico, cerebro central, muy productivo, muy de hacer cosas, de transformar cosas, entonces tendrás actividades que son negocios, que son empresas, que es dirigir para cambiar, para mejorar. Entonces, este revelador es como una fotografía, por eso el término revelador, nos fotografía cómo estamos y nos da elementos. Si estamos muy bajo en un área, tenemos que levantar esa área, tenemos que mejorar, porque tiene que ver parte de lo aprendido. Aquí se plantea de que la conducta o la personalidad o el ser humano no está determinado. Tenemos un porcentaje biológico de a partir del cerebro eh, central reptiliano,
que es un 25 a 30%. Creo que Mora dice 25%, otros dicen 30%. O sea, es un porcentaje de estructura genética. Todo lo demás es aprendido. Y en el familiograma vemos ese aprendizaje. Y el revelador del cociente tricerebral, este test, nos permite detectar esto. Y finalmente, la entrevista psicológica detallada con estos dos elementos para descubrir más de cómo diagnosticar a la persona. Entonces, ¿qué hacemos, qué conseguimos en el diagnóstico? La predominancia de las funciones cerebrales, si están funcionando proporcionalmente o desproporcionalmente. ¿Cuáles son las programaciones desde la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud? ¿Dónde has vivido? ¿Con quién has sido, sobre todo tus primeros años? Las recurrencias que tienes ahora, ¿qué cosa se repite ahora? Como vimos el ejemplo de esta señorita, que repetía el comportamiento con sus hermanos, con su pareja, que lo tomó con humor una cosa para que ella bajara su tensión y se sintió afectada. Los conflictos no resueltos con los hermanos, con los parientes, con los padres. ¿Cuánta gente tiene peleas y discusiones con el hermano y no sabe ni por qué? Viene de esa infancia. Las conductas desproporcionales, disfuncionales, desde neurosis, todo tipo de neurosis, ansiedad, depresión, etcétera, y estrés, como también los sucedáneos afectivos, aquello que reemplaza mi afectividad, las adicciones, y etcétera. Entonces, con este diagnóstico tricerebral me doy una imagen de cómo está la persona para poder ayudarle a hacer la terapia. Y entonces viene la terapia. Usamos la reestructuración cognitiva tricerebral partiendo de TREC, de la terapia racional emotiva conductual, de Ellis y también Aaron, para que el paciente reconozca qué dimensión cerebral está en mayor problema. ¿Dónde está su mayor dificultad? En el cerebro central, de que no hace nada, de que no sabe así, no actúa, se siente paralizado, no hace lo que debe hacer. Entonces siempre está quejándose que las cosas no le salen, que no tiene éxito, que está fracasado. O de tu cerebro emocional, que está muy afectivo, muy sensible, muy sumiso, con pocos niveles de energía emocional, deprimido o muy ansioso, o en su cerebro racional, con ideas irracionales, pensamientos irracionales, prejuicios, y entre lo racional y lo afectivo hay una relación, porque ese cerebro está coordinado, engarzado, enraizado entre los tres funcionan a la vez, con predominancias, pero funcionan a la vez. Entonces, esta reestructuración cognitiva permite que el paciente se dé cuenta dónde está su problema, cuál es su dificultad. Y entonces con esta primera, que es una terapia inicialmente, vamos a ubicar qué técnicas utilizar para cada cerebro. Hay técnicas para el cerebro del pensar, para el cerebro izquierdo, técnicas netamente cognitivas, de razonamiento, de, de análisis, de cambio de forma de pensar, de superar prejuicios, de ideas irracionales, que él muy bien explica, y de cualquier tipo de razonamiento coherente, lógico, con datos, con información objetiva, con investigaciones que podemos dar al paciente para que él supere su problema. Está ahí la terapia racional emotiva, la terapia racional sin lo emotivo lo podemos usar con el aspecto emocional, la terapia racional, está el cambio de ideas, el autocontrol, la detención de pensamiento irracional, todo lo que vamos a usar con el pensamiento. Luego podemos trabajar técnicas al cerebro derecho, terapia emocional. Está la imaginación,
Está la futurización, está la visualización, está el hecho de poder disminuir mis aspectos afectivos y ordenarlos a nivel más racional. Y finalmente, técnicas que tienen que ver con el comportamiento, con la acción. Ahí tenemos varias técnicas que pueden mezclarse, porque todas yo las utilizo en este esquema integradas, no tan separadas. Primeramente, una relajación muscular, unas tareas que tiene que hacer, unos cambios de estímulos que tiene que hacer, unos ejercicios físicos que tiene que hacer, a unas actividades que tiene que hacer para que sus pensamientos cambien. Por ejemplo, si queremos darle para que cambien unas ideas equivocadas, le tiene que tener autoinstrucciones que tienen que ver con el cerebro izquierdo, del pensamiento. También cómo hacer un diálogo interno más racional, porque también hay un diálogo emocional coherente en el área afectiva. Es decir, usamos técnicas para cada uno de los cerebros, lo que permite que el paciente vaya aprendiendo cómo manejar su tricerebro, lo que es fundamental, cómo manejar el tricerebro, para que haya una proporción, no igualdad, proporción. La proporción no es que sean iguales, hay diferencias, pero sin exageraciones. Y eso es la terapia. Entonces, tenemos terapias básicas y generales, que en principio son las siguientes. Es una respiración pausada consciente, permite que el cuerpo se tranquilice a nivel orgánico, y es una acción del cerebro reptiliano. Luego una relajación muscular, fundamentalmente en que el paciente sentado puede aprender a soltar los músculos del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, y ahí en la literatura abunda eso. Y una visualización, donde se permite ver que al paciente ver, como ya conoce su problema, cómo quiere actuar, cómo quiere ser, él se proyecta cómo quiere ser. Lo estamos usando fundamentalmente cerebro reptiliano, pragmático, activo, de manejar tu cuerpo. Te proyectas a cómo actuar, la visualización, y en la medida que visualices, la tarea va a ser qué estoy haciendo para cumplir eso. Y puedes reforzarlo con lo que es lo racional, para ponerme una futurización con base real a mis habilidades, mis competencias, mis consideraciones. Y luego la visualización, que te permite estar en claro, ver tu presente con proyección hacia adelante. Entonces, como ya dijimos, vienen las técnicas para cada una de las funciones del cerebro. ¿M? ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque tenemos, como decíamos, como base las neurociencias que han descubierto la plasticidad del cerebro, que podemos aprender y reaprender. Es moldeable el cerebro y puede estar preparado para resolver problemas y sin un sinfín de actividades. Por eso que las técnicas van a trabajarse en función de eso. Van a ayudar a la persona a que ordene las funciones de su cerebro y tenga cierto equilibrio, no de igualdad, cierto equilibrio, cierta proporcionalidad, cierto nivel de tranquilidad en cómo maneja sus cosas, siendo consciente de lo que está a su alrededor, de cómo es consciente de cuál cerebro es más dominante en él, y sin que eso sea negativo, es positivo, es como los otros también tienen que estar en cuenta. Entonces ahí cambiamos, comienzan a cambiarse los hábitos inadecuados por hábitos adecuados, comienza a bajar el estrés, comienza a bajar la ansiedad, comienza a bajar la depresión. Creo que es una síntesis muy apretada de esto de reprogramación mental, que supondría trabajar, ahondar mucho cada aspecto que hemos tocado. Ya van a ser 30 minutos.
he tratado de dar una explicación lo más clara, pero resumida, de lo que es reprogramación mental tricerebral, que podemos decir que es una terapia holística, integrativa y funcional. Holística porque integra una serie de conocimientos de muchas áreas de la psicología y la investigación en general, incluso de la física cuántica, de aspectos fisiológicos, neurofisiológicos, eh, sistémicos, y entonces integra en un solo paquete, en una sola estructura de explicación eso. Y es holística porque en general abarca a todas las personas, a toda la sociedad, a toda la persona, a todo el cerebro, a toda la persona. Y es funcional porque permite que la gente entienda cómo es que se da este proceso a partir de elementos científicos. Porque hay mucha gente que habla de reprogramación metiendo muchas cosas que son esotéricas. Yo también he basado en esto, en lo que es reprogramación con base científica. Y posibilita la reprogramación de lo disfuncional, que es el cambio. Toda terapia busca un cambio, toda terapia busca una mejora, y la reprogramación tiene por objetivo es eso, aprender a programar nuevas cosas de lo que se ha programado anteriormente, que son disfuncionales, que son desproporcionales. Entonces, esta reprogramación de lo disfuncional hacia lo funcional en las tres dimensiones del cerebro, que permite que la persona logre un desarrollo proporcional en el pensar, sentir y en el actuar. Si la persona tiene un equilibrio, una proporcionalidad entre su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, hay coherencia, se va a sentir bien, se va a sentir satisfecha, va a ser dueña de sí misma. Y puede usarse técnicas distintas y de distintos enfoques. No es un enfoque, yo fundamentalmente uso el enfoque cognitivo-conductual, pero puede usarse gestáltica, enfoques de tercera generación, bioprogramación, o sea, varios tipos de enfoques. Lo importante en esto es que esté claro que se ha trabajado con los tres cerebros y que se descubra dónde está el problema, en qué área de dimensión de cerebro está el problema de la persona. Bueno, es un poco lo que yo quería presentar y compartir con ustedes de la reprogramación mental tricerebral, que tiene fundamento pues en lo que he señalado a nivel científico y en las ciencias de la psicología. Si hay preguntas, estoy dispuesto a compartirlas y poder expresar una opinión respecto a la inquietud de ustedes o una información adicional. Estoy a la expectativa de que hubiera preguntas. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Y ahora hay una ronda de preguntas. A todos los espectadores, por favor, hacer sus preguntas mediante el chat para que pueda ser leída y respondida. Daremos 2 minutos para que hagan sus preguntas. Ya, justo hay una pregunta. Ya. Un usuario nos dice, por favor, ¿podría explicar de qué forma la física cuántica entra en la psicología? La física cuántica entra en el sentido del principio triuno. El principio triuno tiene que ver con la física cuántica, porque es los elementos, todos los elementos de la física tienen tres componentes. La explicación de que el cerebro es triuno no es una sugerencia, eh, diríamos, gratuita. Tiene una base porque ya la descubrió eh, MacLean en esa visión tricerebral, pero también tiene otros elementos como es la teoría triádica, el principio triádico. Revisen un poco la teoría cuántica triuna de los elementos, está el átomo es eso, y además de eso, del átomo, están los quarks, y los quarks son como trípode, están entrelazados como si fuera una ronda, una cuerda, ah, un caracol. Eso viene de la física cuántica. Pueden averiguar, o sea, no podemos explicar acá muy ampliamente o más detalles, busquen Hellman
Murray, que puede dar una explicación al respecto, de cómo en la física cuántica tiene que ver con el principio triádico y tiene que ver, ahora lo usamos, la información refuerza que el cerebro es triádico también. Siguiente pregunta. Ok, doctor. Vamos a esperar unos minutos más para que puedan realizar sus preguntas, los Ujú. espectadores. Sí, sí, no hay problema. Doctor, tenemos una pregunta. Diga. Dice lo siguiente. Nuestra conducta está influenciada principalmente por el primer cerebro, el reptiliano. A ver, el reptiliano corresponde a la base biológica, aunque los tres son biológicos, pero fundamentalmente está el aspecto neurovegetativo, eh, que tiene las estructuras nerviosas que controlan el cuerpo. Yo, por ejemplo, o cualquier persona, no estamos pensando diciendo mi corazón va a funcionar, voy a hacer que lata más rápido. Normalmente no hacemos eso. O que ahora voy a sudar, si corro voy a sudar. Si voy a temblar mis músculos, si estoy tenso puedo temblar mis músculos. Es decir, hay reacciones neurovegetativas que dependen de ese cerebro, que es la base del movimiento del cuerpo, del control del cuerpo. Pero eso es un porcentaje. Hablan los autores del aspecto genético, es un porcentaje, 25-30%, como una estructura básica. Todo lo demás es aprendido, incluso en actividades del cuerpo. El aspecto afectivo también tiene base innata, genética, porque el ser humano somos un proceso filogenético de, digamos, heredado por la propia especie. Nuestras condiciones de ahora, filogenéticas, son distintas que hace 2000 años. Hay variantes, hay mejoras, una evolución. Ahora entendemos más cosas que hace 2000 años, porque el cerebro también racional, con una base biológica, pues ha aprendido. El lenguaje, por ejemplo, tiene base biológica, una estructura del cerebro para poder hablar. Eh, Noam Chomsky tiene una teoría sobre el lenguaje. O sea, tenemos la capacidad de hablar, es una estructura, un programa para poder hablar. Si no, no hablaríamos, porque no depende de las cuerdas vocales, sino del programa del cerebro. Entonces, esa es una base biológica en los tres cerebros. Y sobre eso se construye la persona, aprende la persona en la relación familiar desde que está en el vientre materno. Y todos los autores señalan que es eso. Por ejemplo, un dato adicional, Bruce Lipton, biólogo celular, autor de Biología de las Creencias, 2004 creo que es el libro, lo pueden encontrar en Google, habla de que el 80% de pacientes que van a los hospitales para un tratamiento de una enfermedad, la causa de su enfermedad es el estrés. ¿Y qué es el estrés? Aprendido, pues. La causa no es genética, no es biológica. Todo el sistema de salud está centrado en aspecto genético, biológico, porque a partir de eso te dan pastillas. Es el negocio de las grandes farmacéuticas y él lo denuncia, sobre todo en fármacos que tienen que ver con el cerebro, a psiquiatras y neurólogos. Él denuncia eso, porque ese daño que dicen que es secundario al cerebro o a otras partes del cuerpo con esas sustancias químicas, no es un daño secundario, es un daño directo, porque esa sustancia afecta a un área del cerebro y la mejora, y a la que está al costado le hace daño, y a la de más allá también le hace daño. ¿Cómo que efecto secundario, dice? Efecto directo. A uno los cura, los mejora y el otro los malogra o los enferma. Y en Estados Unidos la tercera o cuarta causa de muertes es por enfermedades iatrogénicas. ¿Qué son enfermedades iatrogénicas? Son enfermedades creadas por los fármacos y la medicina. Y eso no se publica porque hay otros intereses. Entonces, lo genético
es una parte, un porcentaje, no determina mi conducta, no determina mi pensamiento, no determina mis afectos, mi imaginación, ni mi actuar. Por eso que también se habla de la plasticidad del cerebro, que puede aprender cosas, de la resiliencia que podemos de salir de situaciones difíciles, salir hacia adelante y progresar y tener un nivel de estabilidad emocional. Entonces, creo que por ahí va la cosa. No es que eso sea determinante, es una base. Sobre eso se estructura y se aprende más cosas. Creo que un poco respondo a la inquietud. Gracias.